que entregan estos estudios. Así que queremos conversar un poco más de este tema con nuestro experto en materias de urbanismo, Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades. ¿Cómo estás, Martín? Hola Mónica, gusto saludarte y muchos cariños a Ramona ahí, que está en Roma Que está en y Roma. exactamente, y con Ay, todas sus gestiones que está así, haciendo. así es, ojalá que consiga las acreditaciones, si no Así estamos es, fritos. estamos fritos, exactamente. Oye, Oye, Martín, Mónica, sí, pues muy interesante, muy claro, robusto este informe, porque claro, a veces se implementan políticas públicas y uno después dice, bueno, ¿y qué tanto ha mejorado? Hay mucha gente que se queja, que de repente va, ¿no es cierto?, ahí pegado en un taco, ¿no es cierto?, y ve que a veces están vacíos esos espacios, o gente que se queja que la gente no respeta las vías segregadas, solo buses, así que es un estudio bien interesante, además en una ciudad como Santiago que tiene es que más de 480 kilómetros de vías que conocemos como segregadas y que uno pareciera ser que dice, bueno, en realidad están las pistas solo buses, las que uno ve es que marcadas, eso pero hay quería varias hacerte. más, hay tres tipologías Ah, de... eso, danos las de tipología para que Exactamente, separemos, porque claro, hay vías segregadas y sí, luego está la vía del bus, así es, claro, que la más... te tengo que decir que entre las vías de bicicletas, la vía del bus, los autos quedamos Se arrinconados, ha, entonces se ha ido hay complejizando, tentación de meterse en la no, vía del totalmente. bus. Aparte que se ha ido complejizando, también han aparecido nuevos modos, scooters, después unos scooters eléctricos que andan como a 60 kilómetros por hora. Pero en el caso de los buses, efectivamente, existen hoy día tres tipos de corredores segregados, que son los que apunta este estudio y que habla de la ¿Ya? disminución de la en el fondo perdón, del aumento de la velocidad promedio, una disminución en los tiempos de traslado. Uno, por un lado, lo que uno más conoce son las pistas solo bus, y si hablamos de que hoy día en Santiago son más o menos como 480 kilómetros, 340 de esos kilómetros son pistas solo bus, o sea, la mayoría de ellos. Son los que vemos en general en pistas de más de dos vías, del cual al lado derecho sale marcado ahí solo bus, y básicamente lo que se permite ahí es solo transporte público, solo vehículos de emergencia, en algunos casos se permite, no sé, pues personas con movilidad reducida también pueden trasladarse, y en este caso también taxis con pasajeros, ¿ah? Además, lo que en el fondo se plantea, y en algunos casos vemos que hay algunos, en este caso fotorradares, que solo los vehículos pueden ocupar esa vía cuando van a doblar. Digamos, hay gente que estira un poquito ese chicle y empieza a doblar desde Sí. 500 metros más atrás. Bueno, ese es una vía. La otra, por otro lado, están las vías exclusivas, que son de estos 480 kilómetros, son 29 kilómetros, que básicamente son vías, en el fondo, claro, también para transporte público, en este ¿Cuáles son caso las que cuestan emergencia. 10 millones de dólares por kilómetro? Eso es lo que quiero saber. Sí, a ver, en este caso son, bueno, las más caras ciertamente que son los corredores de buses ya de frentón. De ¿Ah? frente, Entre los eso que, vía exclusiva y corredores de buses son por lejos los más caros, porque ahí estamos hablando del caso de los corredores de buses son los más restrictivos. O sea, ahí de ahí no frentón podemos es entrar, po. solo buses, solo emergencia y en el fondo, claro, o sea, es prácticamente imposible ingresar, a diferencia de las vías exclusivas que se permite que al menos las personas que son dueños de casas que están o lugares de oficinas que están contiguos puedan simplemente ingresar o salir, digamos. Ese Claro. sería el contacto que podrían tener esas vías. Entonces, hay hartas nomenclaturas, estas son tres, entonces pistas solo bus, vías exclusivas, corredores de buses, que este último son 87 kilómetros y las que hay menos en este caso son las vías exclusivas. Estamos hablando de, en Santiago, además, una combinación con un parque automotriz que está como los 2 millones de autos. Estamos hablando de viajes en buses, hoy día más o menos cerca de 5 millones en un día. Esos son los registros que se ha llevado, por ejemplo, en el caso de marzo de este año. O sea, estamos hablando de una cifra muy importante de personas que se mueven y que ocupan en muchos de estos casos estos corredores que, como uno ve, han sido políticas que se han implementado en varios países y que tratan de alguna forma, generar estas vías como una forma de incentivar el uso del transporte público para poder llegar de forma más eficiente que a través de un medio privado. Entonces lo que plantea este estudio en el fondo es que no hay que gastar 10 millones de dólares por kilómetro porque más o menos se consiguen los mismos rendimientos si tienes vías exclusivas, que son las que, digamos, los automovilistas podemos invadir de tanto en tanto. Bueno, claro, si uno quisiera hacer, Mónica, o sea, lo mejor sería si todos respetáramos las pistas solo buses, que son por lejos las más baratas, claro, nos ahorraríamos una cantidad de recursos impresionante. Lamentablemente,
producto de la imprudencia, producto del desconocimiento, o llamémoslo lo que queramos, lamentablemente, claro, se han tendido a propiciar más bien e impulsar y forzar a que se generen, digamos, vías exclusivas o corredores de uso que son muchísimo más caros. Y además de eso, Mónica, no solamente muchísimo más caros, sino que, claro, ocupan en muchos casos una cantidad de espacio enorme, porque en algunos casos, por ejemplo, algunas de estas son por ciertos periodos de tiempo, algunos funcionan de lunes a viernes, en otros funcionan en el fondo más bien completo, entonces también la forma como tú ocupas el espacio público es muy importante. Hay corredores, por ejemplo, como el caso de Santa Rosa, por ejemplo, que eran avenidas que antes tenían árboles, tenían en el fondo cierta calidad de espacio público, y cuando se construyeron los corredores, que si bien, claro, fue un tremendo avance desde el punto de vista de la movilidad, arrasaron con parte importante de la vegetación. Hoy día son prácticamente unas verdaderas como líneas, digamos, de hormigón gigantescas que cruzan muchas comunas con altas temperaturas, y por tanto, claro, hay un desafío muy importante de cómo abordas la movilidad, pero también de cómo abordas también la oportunidad que estos proyectos puedan significar una recuperación. Y esto además se cruza, Mónica, con que el año pasado, en agosto del año pasado, la Contraloría se ingresó a Contraloría el reglamento que regula, digamos, la ley CATI que ya se aprobó y que por tanto también plantea una nueva forma de vinculación con respecto sobre todo al tema de las infracciones. Tú probablemente, Mónica, conoces más, quizás más que yo, cómo funciona esto, pero de alguna forma se habla de que hoy día estamos en un sistema que funciona con fotorradares y pretende avanzar hacia teleradares, con un sistema que más bien son los municipios los que lideran, digamos, el uso, la ubicación de estos espacios, ¿no es cierto?, que sacan fotos y que luego de eso se cometen las infracciones. Pasa ahora más bien a todos los criterios de ubicación, la señalización, todo eso pasa a manos del Ministerio de Transporte. Lo mismo las formas de notificar. Antes, después de terminados los procesos, ahí se hacía efectivo la multa. Ahora sería automática una vez que salga este reglamento. Lo mismo, por ejemplo, antes todo el 100% pasaba justamente al juzgado de policía local. Lo que se espera con la nueva ley CATI, una vez que salga el reglamento, es que ojalá no más de un 10% pase a los juzgados de policía local, y por lo tanto se espera que descomprima muchísima gestión que se hace dentro lo mismo del rol de carabinero. Así que es de esperar y hay que estar atento, digamos, porque esto se ingresó en agosto del año pasado, así que es de esperar que se esté acelerando ese proceso para que ojalá esta ley CATI, que fue muy anunciada en su momento, obviamente, pueda ya tener su reglamentación y por lo tanto podamos ver en la práctica cómo se fiscaliza y sobre todo cómo se infracciona, y de esa forma, ojalá, seguir mejorando las formas como los tiempos que nos toman en desplazarnos. Nosotros hicimos un estudio en la Corporación Ciudades hace poco y en general la gente se muere en promedio 45 minutos en desplazarse en general en Santiago, y por lo tanto disminuir un 20 o un 25% no deja de ser un tema relevante. Esto se cruza además, Mónica, con proyectos como por ejemplo el teleférico de Providencia, Huechuraba. Se suma a toda la electrificación que hay del sistema de buses en Santiago, que claro, si sacamos las ciudades en China, Santiago es por lejos la ciudad que tiene más buses eléctricos, más de 2.500 buses eléctricos, así que hay una importante revolución del punto de vista de la movilidad, con nuevas ciclovías, en fin, muchos proyectos que hemos conversado aquí en el programa. Y es que hay, Martín, pensado en el gobierno, se está planificando construir más corredores segregados así de los caros versus estos otros, ¿o no? Mira, no sé. ¿Hay mayor planificación urbana en eso? No, Mira, no sé si... no es algo que han explicitado. No. Lo que sí ha sido interesante, Mónica, ha surgido ahora con harta fuerza una discusión sobre, bueno, si estamos creciendo tanto en kilómetros de metro, ¿qué va a pasar con los kilómetros de bus? ¿Es necesario que sigamos extendiendo la red? ¿Es necesario que metamos más servicios? Entonces uno ve que por un lado se sigue creciendo por el lado del metro y por otro lado también los buses. Entonces lo que se hace el llamado, y me parece súper razonable a propósito de este estudio, es que efectivamente se hagan esos análisis. O sea, en nuevas líneas de metro que están funcionando, habría que ver si realmente se sustenta, yo no digo cambiar los recorridos, pero al menos quizás la cantidad de buses que se necesitan. Así que yo creo que es un tema que va a haber que seguir evaluando, Mónica. Lo mismo, por ejemplo, lo que ha pasado con las líneas más de transporte sustentable. Hoy día el Ministerio de Transporte tiene un área específica, un departamento de movilidad activa que está impulsando proyectos de vías, sobre todo ciclables en Chile, y que por tanto también podría eso revolucionar y hacer más resiliente nuestra forma de movernos por la ciudad en Chile, no solamente en Santiago. Estupendo, entonces. Muchísimas gracias a Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, por hablarnos de este tema, un tema que fíjate que como que no lo tenía yo en mi radar,
Pero interesante este estudio, ¿no? Muy interesante, de cómo podemos movernos mejor por la ciudad, yo creo que es fundamental. Así es, y la mayoría de la gente, si tú preguntas, también en las encuestas que hemos hecho, la mayoría dice, mira, hay que tratar de propiciar el transporte público, o sea, hay un cierto consenso en esto. Ahora bien, claro, es súper importante que todas estas políticas públicas, como comentamos al principio, se vayan evaluando, así que es una Y buena tengan una noticia de racionalidad una cierta económica. racionalidad económica exactamente, y ojalá... ahora estoy con mi hijo, estuvimos ahí en tareas de los derechos y los deberes. ¿Ah? ¿Ya? Entonces hacíamos la distinción entre derechos y deberes, me parece interesante, él está ahora en tercero básico. Entonces, claro, aquí uno se da cuenta que, claro, uno puede tener el derecho de transportarte y de elegir opciones, pero el deber de todo es respetar esto. Entonces, Claro. claro, lamentablemente, producto de unos pocos que no respetan ciertas reglas, podemos irnos finalmente, terminamos que la infraestructura termina siendo carísima porque finalmente la gente no Efectivamente. respeta estas pistas que son solo buses, que como hablamos de los 480 kilómetros de vía segregada son por lejos las que tienen mayor. Entonces, si no queremos que se transformen en segregadas, si no queremos gastarnos Más plata. recursos, sobre todo en momentos de déficit fiscal, es súper importante en este caso nuestros deberes como ciudadanos. Exactamente. Muchísimas gracias, Martín. Que estés muy bien. A ustedes Chao, también, chao. chao, chao.